Eran las 2 de la tarde del primer domingo de diciembre. La mesa del comedor estaba puesta para 16 personas. 16 personas que comerían el sancocho que yo había estado cocinando toda esa mañana desde las 7. Manteles limpios, los vasos que saco para las visitas importantes, las flores que cortó Lalo del jardín esa mañana sin que nadie se lo pidiera. El aroma del sancocho llenaba toda la casa desde las 9. Yo había empezado a cocinar desde las 7, sola, como siempre, sin que nadie me lo pidiera ni viniera a ofrecer ayuda en ningún momento, sin que nadie me lo agradeciera después de nada. Los invitados eran familia de Cristina, su madre, que nunca me llamó por mi nombre, 2 hermanas que entraron sin saludar, 2 cuñadas con esa mirada que hacen las personas cuando están calculando el valor de lo que ven, varios sobrinos que corrían por el corredor que yo fregué esa mañana, personas que yo veía 2 o 3 veces por año y que me saludaban con esa educación fría y distante que uno aprende con el tiempo a distinguir perfectamente del cariño genuino. Cuando el almuerzo estuvo listo y la olla de sancocho la puse al centro de la mesa, me acerqué a servirme. Cristina estaba de espaldas a mí, hablando con su madre junto a la ventana. No me oyó llegar, o quizás sí me oyó y simplemente decidió que no le importaba. Le dijo a su madre con esa voz exacta que tiene cuando cree que nadie más la escucha y que ella tiene el control. Primero comen los invitados. La vieja puede esperar, dicho con esa naturalidad, como si fuera una cosa normal, como si yo fuera simplemente otra invitada más en mi propia casa de 32 años vividos. Hubo una corta del otro lado. Su madre asintió con esa ligereza de quien le da la razón a alguien en algo que no le costó nada. Yo me quedé completamente quieta con el cucharón en la mano. 63 años, 32 años, viviendo en esa misma casa, cocinando ese sancocho desde las 7 de la mañana de ese domingo. Y mi propia nuera, diciéndole a su madre que yo podía esperar. En mi casa, delante de mis flores, con mi sancocho en la mesa, no me fui al cuarto a llorar. No dije nada en ese momento. No cambié la cara en ningún momento. Me serví despacio, sin ningún apuro visible. Me senté en mi lugar de siempre, al fondo de la mesa larga, y los miré comer, porque Cristina había cometido un error, uno muy específico, uno que ella todavía no sabía que había cometido, y que yo iba a dejar que descubriera sola. Hola, soy Amparo. Antes de continuar, si te gustan las historias reales de familia, traición y justicia, suscríbete al canal. Cada día compartimos una nueva historia como esta. Tengo 63 años. Vivo en Medellín toda mi vida, en el mismo barrio de siempre, y esa casa donde Cristina me dijo que podía esperar es mía, solo mía, desde hace 32 años. Eso es exactamente lo que Cristina no sabía aún ese domingo de diciembre, y lo que yo nunca le dije, no porque lo ocultara, sino porque nadie me lo había preguntado a mí. La casa la compré yo en 1991. Trabajé 10 años ahorrando para el enganche. Contadora de una empresa textil en el centro de Medellín durante 23 años seguidos y sin interrupciones. Puntual, sin faltar un solo día en todos esos 23 años, con mi libreta de cuentas perfectamente al día. Cuando firmé la escritura con el licenciado Rivas ese lunes de marzo, Ismael tenía 9 años y corría por el corredor nuevo de la casa a todo pulmón, que el cuarto del fondo era el suyo. Era un lunes de marzo y llovía finito y frío sobre todo el centro de Medellín. Recuerdo ese momento con una claridad que no tiene que ver solo con la memoria. Tiene que ver con todo lo que costó llegar hasta ese día exacto. La casa siempre fue mía y solo a nombre mío, claramente en la escritura. Sin codeudores de ningún tipo, sin favores de nadie en absoluto, sin que nadie me ayudara ni me regalara nada. Ismael creció en esa casa, hizo las tareas en esa misma mesa durante años, se enamoró por primera vez en esa sala. Se casó a los 32 años con Cristina Vidal, que tenía 26, y llegó con unos planes muy claros sobre cómo debían ser las cosas, con planes muy específicos y seguros de quien nunca tuvo que comprar nada importante con su propio esfuerzo y por eso no entiende bien lo que eso implica realmente. Al principio Cristina fue correcta, no cariñosa, no cercana, pero correcta.
Venía a los almuerzos del domingo. Respondía cuando le hablaba. Dejaba que Lalo me visitara sin problemas. Eso duró aproximadamente el primer año. Después de ese primer año empezó a reorganizar la cocina sin preguntarme. Movió las ollas del lugar sin preguntarme. Cambió el orden de todos los cajones, como quien practica tranquilamente ser dueña de un espacio mucho antes de serlo realmente. Después empezó a invitar personas sin avisarme. Después empezó a hablar de la casa como si fuera suya desde siempre. Esta sala necesita otro color, decía. El jardín quedaría mejor sin ese árbol, decía. Cuando renovemos el baño principal, decía. Como si renovar fuera una decisión que ella tomaba en una casa que no era de ella. Ismael nunca dijo nada, nunca la corrigió, nunca le dijo claramente, esta casa es de mi mamá, nunca le explicó lo que esa escritura significaba en términos concretos y lo que implicaba. Ismael, desde siempre y para casi todo, nunca dice nada. Eso también lo fui anotando con cuidado, en algún lugar que no tiene forma de borrarse ni de olvidarse con el tiempo. Lalo tiene 6 años y es el único hijo de Ismael y Cristina. Es un niño de ojos grandes y preguntas directas, del tipo que dice exactamente lo que piensa sin calcular si conviene decirlo o no. Todavía no aprendió que hay cosas que los adultos prefieren no escuchar dicho tan directamente. Yo lo quiero profundamente por eso, porque no calcula ni mide, porque lo que siente y lo que piensa sale directo a la boca sin pasar por ningún filtro todavía, y porque tiene exactamente los mismos ojos de Ismael cuando tenía su edad. Un jueves que Lalo vino solo a visitarme, mientras yo le preparaba su chocolate caliente de la tarde, me preguntó mirando hacia otro lado, como hacen los niños cuando van a decir algo que les pesa. «Abuela, ¿tú vas a tener que irte de aquí?» Me quedé quieta con la cuchara en la mano. «¿Quién te dijo eso, Lalo?» «Mi mamá. Dijo que cuando ellos arreglen todo esto la situación va a ser diferente, que tú vas a estar más cómoda en otro lado, en un lugar más pequeño». «¿Qué lugar más pequeño, Lalo?» Lalo se encogió de hombros con esa honestidad absoluta que solo tienen los niños de 6 años. «No lo sé exactamente. Ella dijo que aquí va a haber más espacio para nosotros cuando tú no estés». Lo miré un buen momento, sin decir nada. Él miraba su chocolate con la concentración tranquila de quien acaba de decir algo, y ya lo olvidó. Sin entender lo que acababa de decirme. Sin saber que acababa de darme más información de la que Cristina le habría querido dar. Le dije que el chocolate estaba listo. Le puse pan con mantequilla. Él empezó a comer el pan con mantequilla con toda la calma del mundo, sin saber lo que había dicho, sin entender que me había dado más información en 3 oraciones que todo lo que Cristina había dejado ver en meses. Y yo me quedé quieta junto a la estufa de siempre, procesando despacio y con cuidado cada una de esas palabras. Cristina quería la casa. No solo vivir en ella de prestado, tenerla de verdad y sin que hubiera discusión posible para nadie, con escritura a su nombre en la notaría y todo lo que eso implicaría para los demás. Antes del domingo del sancocho, hubo señales que yo fui guardando. La primera fue hace 2 años. Estábamos los 3 en la sala una tarde de domingo cuando Cristina, sin ninguna introducción, le preguntó a Ismael si yo había hecho testamento. Ismael dijo que no sabía, que nunca habían hablado de eso. Cristina dijo con esa calma que tiene cuando algo le parece una obviedad: habría que preguntarle a ella en algún momento. Y me miró de reojo brevemente. 1 segundo, no más, solo 1 segundo de esos que uno registra aunque no quiera. No me preguntó a mí directamente ni una sola vez. Le preguntó a mi hijo sobre mí, en mi presencia completa, como si yo fuera un mueble que ocupa espacio y tiene papeles que en algún momento habría que revisar. La segunda fue cuando empezó a referirse a esta casa como el inmueble. No la casa de tu mamá, no la casa de Amparo, el inmueble. Una sola palabra que lo cambia absolutamente todo. Un inmueble no tiene historia. Un inmueble no tiene 32 años de vida adentro. Un inmueble no tiene el corredor donde Ismael aprendió a andar en bicicleta a los 7 años. Un inmueble es algo que se administra, se vende, se redistribuye a conveniencia. La tercera señal fue la conversación que escuché por accidente desde el pasillo hace 3 meses. Yo salía del baño. Ellos estaban en la habitación con la puerta entreabierta. Cristina le decía a Ismael en voz baja pero perfectamente audible: si está a nombre de ella sola, hay que ver cómo se puede hacer el traspaso antes de que eso se vuelva un problema. Ismael dijo muy bajito: mamá nunca va a querer hacer eso.
Y Cristina dijo con esa voz tranquila de quien ya decidió: no tiene que querer, tiene que entender que es lo más práctico para todo el mundo. Lo más práctico. Mi casa. 32 años de ahorros, de pagos puntuales y de meses difíciles. Lo más práctico para todos, decía. Esa tarde, cuando los dos salieron de la habitación conversando de otra cosa, como si absolutamente nada hubiera pasado ahí adentro, llamé a Lola. Era lo primero que necesitaba hacer. Cuando los invitados terminaron de comer, cuando yo recogí los platos, lavé las ollas y serví el café, Cristina se sentó en la silla a mi lado, con esa sonrisa que tiene cuando quiere parecer amable, la que no le llega a los ojos. ¿Todo bien, Amparo?, me preguntó. Como si nada, como si yo no hubiera estado ahí cuando lo dijo, como si la que había cocinado desde las 7 de la mañana fuera otra persona. «Todo bien», le dije con la misma calma. Ella asintió y dejó que sus ojos recorrieran la sala, como siempre que la mira, como quien está calculando. «Esta casa necesita una mano de pintura», dijo. «Ismael y yo estamos pensando en renovar antes de que termine el año». La miré. «¿Renovar qué exactamente?» «Todo», dijo con naturalidad. «La sala, el corredor, el baño de arriba. Ya hablé con un arquitecto la semana pasada». Me quedé quieta un momento. «¿Sin decirme nada a mí?». Se encogió de hombros con esa tranquilidad que tiene cuando cree que lleva razón. «Es que tú siempre estás ocupada con tus cosas, Amparo. Yo pensé que mejor lo resolvíamos entre Ismael y yo, y te avisábamos cuando ya estuviera todo bien definido, como si yo fuera simplemente una señora a quien se le avisa al final, cuando todo ya está decidido. No la dueña de la casa donde ellos viven, nosotros. En mi casa, sin preguntarme, ni siquiera para avisarme». La miré sin cambiar la expresión. «Ya veo», le dije. «Muy interesante». Ella sonrió satisfecha con su respuesta. Le pareció que había manejado bien esa conversación, que yo había entendido y aceptado, que todo había quedado resuelto. Guardé esa conversación junto a todas las que la habían precedido: la del pasillo, la del testamento, la del inmueble, la del lugar más pequeño y la de la vieja que supuestamente puede esperar. Era un archivo bastante largo, y Cristina lo seguía llenando, entrada por entrada, sin saber que yo lo estaba guardando todo cuidadosamente. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían dicho algo en ese momento mismo frente a todos los invitados, o habrían esperado como yo esperé? Cuéntenme en los comentarios, los leo todos. Lola Pedraza lleva siendo mi amiga 32 años exactos. Nos conocemos desde que las dos éramos jóvenes y trabajábamos juntas en la misma textilera del centro. Lola en el área de diseño de telas del segundo piso, yo en contabilidad en la planta baja del mismo edificio. Dos áreas muy distintas, pero con la misma puerta de entrada cada mañana. Dos mujeres jóvenes con poco dinero y una cantidad de energía que ahora no me explico de dónde la sacábamos. Lola se jubiló hace 3 años y todavía camina más rápido que yo. Todavía habla más directo que cualquier persona que yo conozca. Siempre fue así. Le conté todo esa tarde, mientras tomábamos tinto en su cocina. Desde la pregunta del testamento hace 2 años, hasta el arquitecto de la semana pasada. Desde el inmueble, hasta Lalo diciéndome que yo iba a estar más cómoda en un lugar más pequeño. Hasta la vieja que podía esperar. Lola me escuchó sin interrumpir. Solo al final, cuando yo terminé, preguntó: «Amparo, dime algo. ¿Cristina ha visto alguna vez la escritura de esa casa?» Me quedé pensando. «No», le dije. «No que yo sepa». «¿Ismael le explicó alguna vez claramente que la escritura está solo a tu nombre?» «No lo sé con seguridad. Nunca se lo pregunté directamente a ninguno de los dos». Lola me miró fijo. «Porque si Cristina cree que esa casa es de Ismael, o de los dos, o de la familia en algún sentido vago, toda esa seguridad que tiene viene de un malentendido. Uno muy grande». Hizo una pausa corta. «Y ese malentendido tan grande, tan sostenido durante tanto tiempo, simplemente por falta de una conversación honesta, Amparo, cambia absolutamente todo lo que Cristina cree que puede hacer o decidir en relación con esa propiedad». Esa noche, cuando llegué a la casa, no encendí el televisor. Fui directo al escritorio. Saqué la carpeta roja donde guardo los documentos desde 1991. Abrí la escritura y la leí completa de principio a fin esa noche, aunque ya me la sabía prácticamente de memoria desde el día que la firmé. Mi nombre, solo el mío, exactamente igual que estaba el día en que la firmé. Nada había cambiado en ese papel en todos esos años.
Después guardé la escritura de vuelta en la carpeta roja y llamé al licenciado Rivas. El licenciado Rivas tiene su oficina en el centro de Medellín desde hace 21 años. La misma oficina de siempre. Los mismos archivos ordenados perfectamente en el mismo estante. Lo conocí en 1991, cuando compré la casa. Fue él quien revisó cada cláusula de esa escritura con mucha paciencia, quien me explicó con paciencia lo que cada línea del documento significaba, quien dijo al final, cuando firmé: «Ahora es suya, señora Amparo». Yo tenía 31 años y ese día fui la mujer más contenta de todo Medellín. Me recibió al día siguiente exactamente a la hora que habíamos acordado por teléfono. Le conté todo, las preguntas sobre el testamento, la conversación del pasillo sobre el traspaso, lo del arquitecto, lo del halo y el otro lado, lo del domingo y la vieja que puede esperar. El licenciado escuchó todo sin interrumpirme una sola vez. Tomó notas. Cuando terminé de contar todo, el licenciado cerró su libreta y me miró con esa misma calma que yo recordaba del lunes de 1991. «Señora Amparo», me dijo con esa misma calma de siempre, «le voy a decir algo muy claro. Mientras esa escritura esté a su nombre y usted no haya firmado ningún documento de cesión, traspaso o donación, nadie en Colombia puede hacer absolutamente nada con esa propiedad sin su consentimiento expreso. Nadie sin su firma y su consentimiento. Ni mi hijo, ni su hijo, ni su nuera, ni ningún arquitecto. Nadie. Eso es exactamente lo que significa que esa escritura esté registrada únicamente a su nombre, señora Amparo, y no al nombre de ninguna otra persona». Hizo una pausa breve, «Pero le voy a decir algo que es importante que entienda. El peligro no está en lo que pueden hacer hoy. Hoy no pueden hacer nada. El peligro está en el futuro, en si algún día la presionan para que firme algo que usted no entiende del todo, o algo que le explican de manera confusa, o algo que le presentan como un simple trámite de rutina, cuando en realidad no lo es, como desafortunadamente le ha pasado a muchas señoras en situaciones parecidas a la suya. ¿Y cómo me protejo de eso? El licenciado abrió su carpeta, actualizando su testamento con el destino específico que usted quiera para esta propiedad, y dejando constancia notarial de que usted está en pleno uso de sus facultades mentales y que cualquier decisión sobre esta propiedad es completamente suya y voluntaria. Si alguna vez alguien intenta cuestionar esa decisión suya en el futuro, ese documento notarial es sumamente difícil de desmontar legalmente. Usted puede estar completamente tranquila en ese sentido, señora Amparo. ¿Cuándo podemos hacerlo? El licenciado sonrió exactamente de la misma manera que sonrió aquel lunes lluvioso de 1991. «Cuando usted decida, señora Amparo, pero le sugiero que no espere demasiado tiempo para hacerlo». Esa semana, mientras ordenaba los cajones del escritorio buscando documentos para el licenciado, encontré la libreta de recetas de mi madre. Una libreta pequeña, de tapas verdes gastadas, con su letra redonda y apretada que yo reconocería entre 1000 letras distintas. Arepas de chocolo, sancocho de gallina, pan de bono de 3 quesos, hogao para todo. La abrí en la página del sancocho, la página más usada de toda la libreta, con una mancha de color café en la esquina derecha que tiene por lo menos 30 años. Mi madre hacía ese sancocho todos los domingos de mi infancia. Yo aprendí sentada en la silla de madera de la cocina, viéndola. Yo se lo enseñé a Ismael cuando tenía 12 años y quería ayudar sin saber bien cómo. Y ese domingo de diciembre lo había cocinado yo, sola, desde las 7 de la mañana, siguiendo la misma receta, con el mismo orden, con el mismo cuidado. Con todo lo que viene de 3 generaciones de mujeres que nunca tuvieron mucho dinero, pero que pusieron absolutamente todo lo que tenían, cada domingo sin excepción, en lo que cocinaban para los suyos. Y Cristina lo había servido a sus invitados primero, sin decirme gracias por nada, sin darse la vuelta siquiera para mirarme, sin que pasara por su cabeza que yo lo había preparado durante toda la mañana de ese domingo, y me había dicho a su madre, como si yo no estuviera presente, que yo podía esperar. Cerré la libreta con cuidado. No la volví a guardar en el cajón. La puse sobre la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde siempre estuvo cuando mi madre vivía, en su lugar exacto, junto a la sal y el aceite, porque esa libreta también era parte de lo que era completamente mío en esa casa, la escritura y la libreta de recetas.
el papel que dice legalmente que es mía y la historia de por qué la merece. Y nadie me iba a mover ninguna de las dos. Ismael vino el miércoles por la tarde. Desanunada, sin Cristina, sin Lalo. Cuando abrí la puerta lo vi de pie en el umbral con esa cara exacta que tiene desde niño cuando sabe que algo viene y no sabe por dónde empezar a decirlo. Dejé que pasara y se sentara. Le serví el tinto sin preguntarle, porque Ismael siempre quiere tinto cuando está nervioso. Y esperé a que hablara él primero. Mamá, dijo después de un rato, Cristina me contó que tú hablaste con el licenciado Rivas. Sí, le dije. Ismael miró el tinto. ¿Puedo saber por qué? Por lo mismo que tú ya sabes y nunca le explicaste a tu esposa. Él levantó la vista. Mamá, Ismael, ¿Cristina sabe que esta casa está a mi nombre? Silencio. ¿Se lo dijiste alguna vez? Más silencio. Ella solo quiere mejorar el espacio, dijo finalmente. ¿El espacio de quién, Ismael? Nuestra casa. Mi casa, le dije. La escritura lleva mi nombre desde 1991. Tú creciste dentro de estas paredes, Ismael. Tú viviste dentro de esta casa desde los 9 años. Tú sabes perfectamente bien el esfuerzo que le costó a tu madre llegar a tener esta casa. Ismael se quedó callado. Mamá, Cristina no sabe eso de la escritura. Ya lo sé. Y tú nunca se lo dijiste. Él bajó la vista. Ismael, ¿por qué nunca le dijiste? Hubo un silencio largo. Porque ella pensaba que... ¿Qué pensaba exactamente? Que la casa era de los dos, de la familia, de todos. Lo miré. Esta casa es de la familia desde que yo la compré hace 32 años, pero en ningún momento dejó de ser mía. Ismael, lo sabes. Tú estabas aquí el día que firmé. Esta casa es mía, Ismael. Solo mía. Siempre lo fue. El licenciado Rivas ya actualizó el testamento esta misma semana, con destino específico, con constancia notarial, para que no haya confusión de ningún tipo cuando yo ya no esté. Ismael parpadeó varias veces. ¿Qué destino le pusiste? El que yo decidí, Ismael, completamente libre de cualquier presión o influencia. Como siempre he decidido sobre todo lo que es mío. Hubo un silencio entre los dos que duró lo suficiente para que los dos entendiéramos con total claridad en qué punto exacto estábamos parados cada uno. ¿Me estás diciendo que tú decides sobre la casa?, preguntó. Sí, todo lo que tiene que ver con esta casa, Ismael. Desde ese lunes lluvioso de marzo de 1991, siempre fui yo y solo yo quien decidió sobre ella. Nunca fue de ninguna otra manera en los 32 años que llevo viviendo en esa misma casa. Y definitivamente no va a comenzar a hacerlo ahora, solamente porque Cristina así lo haya decidido. Lo que cambió es que ahora el papel también lo dice claramente. Han pasado 4 meses. El testamento ya está actualizado, firmado y correctamente notariado en la oficina del licenciado Rivas. La escritura de la casa sigue a mi nombre, como siempre estuvo desde 1991, como nunca dejó de estar. Nadie ha vuelto a mencionar el arquitecto. Nadie ha vuelto a decir el inmueble ni el traspaso. Cristina sigue viviendo en la casa, más callada que antes, notablemente más callada de lo habitual, con esa manera diferente de moverse por los cuartos, como quien empieza a entender los límites de un espacio que creyó que era suyo. Ismael llama más seguido que antes, con bastante más frecuencia de la que lo había hecho en los 2 últimos años sumados. No sé exactamente si es culpa o si es cariño recuperado. A veces las dos cosas se parecen tanto que uno prefiere no analizarlas demasiado. Lalo vino el sábado, como viene siempre. Me trajo un dibujo que hizo en la escuela. La casa de la abuela, con el jardín verde, el árbol grande que Cristina quería quitar y los dos de pie en la puerta del frente. Abajo había escrito con su letra de primer año, la casa de la abuela. Lo puse en la nevera con un imán rojo, junto a la libreta de recetas que colgué en la pared de la cocina esa semana. Las dos cosas juntas, en el mismo lugar de siempre. La historia y el papel que dice que es mía. La escritura guardada en la carpeta roja del cajón y la historia entera de esa cocina colgada en la pared donde cualquier persona que entre puede verla. Cristina creyó que yo era la vieja que podía esperar, que esperaba porque no tenía más remedio, que esperaba porque no sabía exactamente lo que tenía en sus manos. Lo que Cristina nunca calculó es que las mujeres que cocinan sancochos desde las 7 de la mañana también saben leer escrituras, actualizarlas y entender exactamente lo que dicen, y también actualizan testamentos. Y también llevan 32 años sabiendo exactamente qué es suyo y qué no.
Porque el error de Cristina no fue decir lo que dijo. Todas las personas en algún momento dicen cosas que no deberían decir. El error fue decirlo en mi casa, en la única casa que siempre ha sido completamente mía, comprada con mi propio dinero ganado año tras año, firmada, escriturada y notariada a mi nombre desde ese lunes lluvioso de marzo de 1991, y confundir la paciencia de una mujer con su rendición. Son dos cosas absolutamente distintas, y ya era momento de que Cristina entendiera la diferencia.